Buenos días, bienvenidos. Vamos a hablar sobre la filosofía medieval. Vamos a empezar con Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue un teólogo, filósofo y escritor cristiano. Nació en 354 después de Cristo. Es considerado como una de las figuras más destacadas de la filosofía y de la teología de la cristiana de la Edad Media. San Agustín es conocido por sus obras teológicas y filosóficas que han tenido una profunda influencia en el pensamiento occidental. Algunas de sus obras más famosas incluyen Confesiones, donde relata las conversiones al cristianismo y a la ciudad de Dios, como una obra que aborda temas como la naturaleza, el bien y el mal, la historia de la iglesia y del Estado, la historia de la humanidad desde la perspectiva teológica. Su pensamiento influyó en muchas corrientes del cristianismo occidental, incluyendo el catolicismo y el protestantismo. Su legado ha llegado hasta el día de hoy. ¿Sabías que un capítulo de la Biblia cambió la vida de San Agustín de Hipona? Un día, en un jardín tranquilo, un hombre llamado Agustín estaba sumido en una profunda melancolía. Su alma buscaba respuestas, pero solo encontraba vacío. De repente, escuchó la voz de un niño que decía: «Toma y lee, toma y lee». Intrigado, Agustín buscó una Biblia que tenía a mano. Sus ojos se posaron en el capítulo 13 de la carta de San Pablo a los romanos. El texto decía: «Comportémonos con decencia, como se hace de día. Nada de banquetes y borracheras, nada de prostitución y vicios, nada de pleitos y envidias. Más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos». Estas palabras tocaron profundamente su alma. En ese momento, Agustín decidió cambiar su vida según Cristo. Renunció a los placeres que le obnubilaban el alma y comenzó a vivir castamente. Aunque ya no era un jovencito, su conversión fue sincera y profunda. De ahí su célebre lamento: «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé». La historia de San Agustín nos recuerda que nunca es tarde para encontrar la verdad y cambiar nuestras vidas. Boecio. Boecio nació en Roma. Su obra más famosa es De Constantine Philosophia, que significa la constelación de la filosofía. Escribió sobre aritmética, geografía, astrología y la teología. Tradujo obras de Aristóteles y de Porfirio. Su filosofía se dice que no es solo la razón humana lo que hace al hombre, sino su fe, que es Dios. También desarrolló la idea aristotélica de la autonomía, que cada dominio de conocimiento de un modo se puede justificar a la ciencia natural y ética, estilo aristotélico, a pesar de los acuerdos con la verdad revelada. A pesar de que no tenían acuerdos, y la verdad lo revela todo. Cuando el Imperio Romano se estaba desintegrando, nació Anicio Boecio. A los 7 años quedó huérfano, pero recibió una extraordinaria educación en una familia aristocrática que lo adoptó. A los 45 años fue víctima de intrigas cortesanas. Se lo acusó falsamente de traición y fue condenado a muerte. Mientras estaba en prisión esperando ser ejecutado, escribió La consolación de la filosofía y se preguntó por qué los malos prosperan mientras que los buenos sufren. Los malos parecen prosperar solo según los criterios del mundo, pero internamente están vacíos y carecen de la verdadera felicidad. La fortuna cambia, la virtud es eterna. Lo que percibimos como sufrimiento y adversidad puede, en realidad, ser una bendición disfrazada guiándonos hacia un bien mayor. La justicia divina puede ser misteriosa, pero todo se equilibra en el gran esquema de las cosas. Juan Escoto Eúgena, teólogo filósofo del siglo IX, es reconocido por su interpretación en el cristianismo, y el cual fusiona elementos de la filosofía neoplatónica
con la teología cristiana, desarrollando lo que podríamos llamar un patetismo cristiano, aunque su obra más importante sobre la división de la naturaleza fue condenada por la Iglesia en los siglos posteriores. El pensamiento ha influido en la historia de la filosofía y de la teología. El término panteísmo se refiere a la creencia de que Dios está presente en todo lo que existe, o una versión más radical de que Dios lo es todo. San Anselmo Canterbury, filósofo y teólogo italiano, fusionó la fe con la razón. Es conocido por haber desarrollado y argumentado ontológico, que es un argumento para demostrar la existencia de Dios. Su obra más conocida es Proslogión, en la que defiende a Dios, que es el ser supremo sin igual. También escribió Monologión, dedicado a demostrar la existencia de que Dios es posterior. Su doctrina defendió la racionalidad de la doctrina cristiana. Su filosofía reclama la unidad del ser humano con Dios. Pedro Abelardo, filósofo, teólogo, poeta y monje francés. Fue una de las figuras más destacadas del siglo VII. Este fue un maestro de la dialéctica y de la lógica. Su filosofía sostenía las ideas del conceptualismo y entre la controversia filosófica sobre naturalezas de los universales. Desarrolló un pensamiento ético basado en la razón y la subjetividad moral. Escribió su primer escrito fue sobre la ética medieval. Ética seu cito tip sum. Ética, conócete a ti mismo, en 1929. Su obra episcopal dirigida a su amada Eloísa, uno de los más grandes testimonios medievales. Santo Tomás de Aquino, teólogo medieval, filosófico y fraile dominico. Nació en 1925 entre 1925 y 1227. Es del reino de Nápoles. Es uno de los más grandes pensadores de la Edad Media, uno de los principales exponentes de la filosofía y teología cristiana. Es reconocido por su intención de reconciliar la fe cristiana y la revelación divina con sus obras de razón humana. Su obra más famosa es la Suma de la Teología y la Suma contra los Gentiles, donde éste aborda una amplia gama de temas teológicos, filosóficos, éticos. Sostenía que es posible al conocimiento de Dios a través de la razón y observación del mundo natural. Esto marcó un cambio significativo en la forma en la que se entendía la relación entre la fe y la razón de la Edad Media. En el alma humana, el intelecto y la voluntad no son en realidad tan diferentes, pero la relación entre ambos es tal que cronológicamente el acto de conocimiento precede al acto de voluntad. Como reza el célebre dicho que todos conocemos bien, no se puede querer nada que antes no se haya conocido. Por otro lado, no se puede negar que nada tiene más poder sobre la voluntad que la propia voluntad. Y ahora, estableciendo que la voluntad precede al intelecto, decidme, ¿qué es mejor? ¿Querer el bien o conocer el bien? Conocerlo está bien, pero no es necesariamente bueno. Querer el bien y hacerlo sí lo es. Bien dicho, William. Además, la voluntad es más perfecta que la inteligencia, porque la corrupción de la voluntad es peor respecto a la corrupción de la inteligencia. ¿Qué es más grave, odiar a Dios o no conocerlo y no pensar en él? Yo creo que se trata de la voluntad. Precisamente por la dignidad decisiva de nuestra voluntad, la responsabilidad de nuestras acciones es tan grande. ¿Lo entendéis? ¿Cuál es entonces la fuerza más noble? ¿La voluntad o la inteligencia? La voluntad. Muy bien.